¿Vas a ser capaz de aprender a dibujar? ¿Tú puedes aprender a dibujar? ¿Es posible para ti? Pues mira, de todo eso y mucho más, vamos a hablar en este vídeo. Querido viajero, soy Sergos Darmas y llevo más de 10 años, de alguna manera, porque a veces he sido más errático, a veces he sido más continuo, a veces he sido online. En la pandemia di bastante clase de dibujo. Ahora pues mi modo de vida consiste en dar talleres en centros culturales y sigo dando pintura, sigo dando acuarela. Llevo unos 10 años enseñando a gente a dibujar y lo bueno es que esa experiencia me hace distinguir o me hace saber quién lo va a conseguir de quién. Y te estarás pensando, la motivación es importante. Esta técnica, no, saber meterte con este tipo de dibujo y salir airoso. No, tiene que ser esto otro, tiene que ser el tema de ser pintor antes que dibujante, no tiene que ver con el tema de ser dibujante antes que pintor. Es muy sencillo. Cuando piensas en los genios, ¿cuánto le atribuyes de su genialidad a su talento innato? Porque es verdad, tampoco te voy a mentir que hay gente que tiene talento innato, sería mentir. Hay gente que nace con cierta predisposición, pero ¿cuánto le atribuyes de eso al genio? ¿Y cuánto le atribuyes de, 1, su esfuerzo y su aprendizaje con los años? Y 2, lo mucho que se dejaron apoyar en un equipo técnico, porque no sé si lo sabes, pero maestros como Tiziano o Verrocchio o otros tantos pintores, incluso los más grandes, tenían ayudantes de taller que les permitían acabar las obras que luego nos han vendido que han hecho ellos solos, pero eso no suele ser así. Cuando un cuadro es muy grande, cuando un cuadro tiene enormes dimensiones, normalmente hay un equipo detrás. Pues si tú la genialidad de un pintor, de un dibujante, se lo atribuyes a, ostras, es que es muy bueno y ya está, pues ahí vas regular, vamos a decirlo así, ¿vale, viajero? Vas regular, tienes que cambiar un poquito el chip, porque dibujar, pintar, ilustrar es un oficio en el que, no te voy a mentir, las emociones, la intuición, la expresividad, lo que se asocia supuestamente al lado derecho del cerebro, que ahora por lo visto no es tan así, pero lo que siempre se ha dicho que corresponde al pensamiento de la parte derecha del cerebro. Obviamente dibujar y pintar tiene esa parte, la que por ejemplo mi amigo Sergio Aguado atribuye a una conexión con los pies, pero más allá de eso, más allá de que sea más emocional, más personal, más casi como una meditación, dibujar, pintar tiene una serie de técnicas. Si tú haces X y lo sumas ahí, obtendrás cierto resultado. Si sumas ciertos factores, obtendrás otro resultado y es matemático. Si tú, por ejemplo, tomas un dibujo y una parte de ese cuerpo y dibujas un cuerpo y una parte de ese cuerpo está agrandada, el ojo lo va a interpretar como que hay un escorzo. Un escorzo es cuando tú colocas una figura, una postura exagerada, desfiguras la proporción, dando la sensación de que aunque sea una imagen bidimensional, con 2 dimensiones, en realidad pues estás viendo algo tridimensional. Por ejemplo, hablando de Tiziano, tenemos, si mal no recuerdo, los Prometeos encadenados a las montañas. Ahí tienes un ejemplo de escorzo. Luego estaba el Cristo, creo que de Paolo Uccello. No me hagas mucho caso con los nombres, si me estoy equivocando te lo pondré en los carteles. Vamos, un Cristo en el que fracasaron porque no se sabía tanto en ese momento, dar una sensación de profundidad. Pero mira, este ejemplo me viene muy bien. Tú mira la historia del arte. La técnica, después de lo que fue la Edad Antigua, se redescubrió al cabo de varios siglos y fue un aprendizaje por parte de muchos maestros, cada vez perfeccionándolo más y más y más, hasta que se llegó al Renacimiento, donde la técnica estaba aprendida y ya luego los artistas se centraron en buscar qué hacer con la técnica que habían aprendido a dominar. Pero si la historia del arte, si los artistas del mundo han ido aprendiendo cada vez a hacerlo mejor y mejor y mejor, te tienes que dar cuenta de que al final la pintura, el dibujo es un proceso, es un desarrollo en el que tú tienes que ir adquiriendo los conocimientos y los tienes que ir aplicando de forma racional, matemática. Si tú haces una imagen en la que predominan los azules, y esto es matemático, la imagen tendrá unas sensaciones, tendrá una apariencia mucho más armoniosa, mucha más apacible de la que tendría una imagen llena de colores cálidos. No es lo mismo. Al contrario, si tú usas el rojo con mucha frecuencia, la imagen va a ser mucho más agresiva, va a llamar mucho más la atención. No es lo mismo. Y pasa con todo. Cierto tipo de línea te transmite unas sensaciones. Cierto tipo de mancha te transmite otras. Si tú pones una luz blanca en una imagen concreta, se entiende inmediatamente que esa luz concreta es un foco de luz y que el entorno que hay alrededor tiene que estar justificado que esté más en sombra, ¿vale? Si tú introduces un punto de luz sin justificar en una escena en la que hay, pues sobre todo sombras, no va a quedar realista, no va a parecer verídico, no va a parecer que la luz tenga sentido, tal como se ve en la imagen. Por supuesto, tú estás pensando, ¿y qué pasa con los abstractos? ¿Qué pasa con los figurativos? ¿Qué pasa con los artistas que buscan huir del realismo? Bueno, pues incluso esos artistas tienen que saber lo que va a pasar cuando pinten con un azul o con un verde o con un amarillo. Me viene ahora el ejemplo del Cristo amarillo de Gauguin, que por supuesto los colores están escogidos con el Bossia. Me viene a la mente el ejemplo de la alegría de vivir de Matisse, este pintor
fobista, me vienen muchos ejemplos de artistas no tan figurativos, bueno, son figurativos, pero no tan realistas, que usan lo que han aprendido de dibujar realismo con alevosía, con criterio. Tú tienes que empezar a ver el aprendizaje, la práctica con el dibujo como algo racional. Tienes que tener en cuenta las cantidades de pintura, las cantidades de diluyente cuando mezcles la pintura, lo que te va a dar un lápiz de grafito y lo que te va a dar un lapicero de carbón. Si tú tienes una acuarela y lo mezclas con mucho agua, obtienes un tipo de mancha. Si en cambio solo mojas la acuarela para humedecer la pastilla, obtendrás otro tipo de color. Cuando dibujes, si lo haces con grabato, obtendrás un tipo de texturas. Y si dibujas con líneas, obtendrás otro tipo diferente de texturas. Así es como va. Tú tienes que empezar a hacer dibujos eligiendo la escena, la técnica, fechar el dibujo cuando lo terminas y luego pasar un tiempo observando detenidamente y con cuidado qué hiciste bien, qué hiciste mal, y tenerlo en cuenta para cuando hagas imágenes futuras. Y por supuesto, a partir de aquí, un factor en el que siempre hago hincapié: la práctica. Si tú no le dedicas un tiempo semanal más o menos en el que cumplas con disciplina, pues tu progreso va a ser mucho más despacio, porque piensa que al final la mano, los dedos se tienen que entrenar, la vista se tiene que entrenar, todo eso se tiene que entrenar. Yo pienso que si se tiene no se pierde, es decir, los conocimientos que tienes no los pierdas del todo, pero obviamente el que está todo el día dibujando, todo el día practicando, tiene una destreza, tiene una habilidad, tiene una soltura que a lo mejor no tienes si pues no puedes dibujar con frecuencia. Y tú dirás: oye, es que no tengo mucho tiempo para dibujar. Bueno, no pasa nada, en este canal ya tengo vídeos donde te trato el tema. Solo te voy a decir que, a ver, una horita a la semana, no conozco a nadie que no la tenga, y ya muchas veces en esos vídeos que te he recomendado te he dicho cómo hacer posible compatibilizar el socializar, por ejemplo, con dibujar. Hay muchas formas, entonces tienes que buscarte las mañas para dibujar un poco. Y si eres una madre de familia con 5 hijos, bueno, pues a ver, recurre a hermanas, recurre a padres, no sé, alquílalos. Ya en plan serio no sabría qué decirle a alguien que esté muy hasta arriba. Pero oye, yo también he leído un libro de dibujantes de cómic que literalmente dibujaban con su hijo en el regazo. Y luego esto es como todo, ya entramos en el debate de todo el mundo tiene que tener un ratito para sí mismo. Si notas que tu agenda es muy complicada, bueno, pues trata de organizarte, trata de encontrar un momento en el que tengas un tiempo para ti. Más que nada porque si eres alguien muy ocupado, muy demandado en tu trabajo, en otros compromisos, el darte respiros, el darte momentos de premiarte a ti mismo, a ti misma, pues te viene muy bien para luego ser más eficiente. Y lo mejor que puedes hacer si tienes poquito tiempo es hacer pequeñas prácticas, pequeños estudios. Yo siempre lo digo a mis alumnos cuando está terminando una clase y quedan poco tiempo, pocos minutos: haced un apunte chiquitito, practicáis, completéis algo y es lo que podéis hacer en un ratio de tiempo reducido. Pero en definitiva, tú date cuenta de que es una cuestión de aplicar técnicas, aplicar métodos y ir documentando progresivamente el cómo mejoras. Date cuenta de que sí, el talento influye, el talento ayuda, pero no lo es todo. Muchas veces es una cuestión de estar el tiempo suficiente practicando. Como ejercicio, hagas un dibujo justo en el punto en el que estás, no sé en qué punto te encuentras, tengas en cuenta qué es lo que has hecho hasta ahora y trates de hacer una imagen como esa, parecida, pero un poco más difícil. Féchalo, luego, pasado el tiempo que sea, vuelve a hacer una imagen un poquito más difícil, igual vuelve a fecharlo y compara la imagen anterior con la imagen posterior y empieza a estudiar como si fuese un cirujano o un analista de alguna métrica de la bolsa o de lo que fuera, qué es lo que has obtenido, y a partir de ahí ve tomando notas y apunta los fallos, ¿vale? Y apunta también los aciertos. Esto me ha quedado bien, esto me ha quedado mal. Y si no te queda claro o no sabes decir por qué te ha quedado bien o por qué te ha quedado peor, vuelves aquí a los comentarios y nos lo dejas. Mira, intento hacer un paisaje y los árboles me han quedado raros, y entonces ahí ya charlamos y seguimos mejorando y seguimos descubriendo nuevas técnicas y nuevas formas de aprender a dibujar. Querido viajero, te voy a ir dejando porque no te voy a mentir, estoy un poquito raro hoy. Creo que me ha dado un golpe de calor o algo, estoy así, me lo habrás notado en la voz, estoy así un poquito pachucho, noto que a veces se me ha ido un poquito la flapa, aunque creo que es a la hora de entender. Y si el vídeo te es útil, si has aprendido, si ves que el ejercicio te da resultados, pues nada, vuelve aquí en comentarios y házmelo saber, suscríbete al canal, compárteselo a todo el que conoces que esté practicando, y cuantos más alumnos seamos aquí, mejor, no porque yo os haga beneficios, sino porque al final pues es una forma de que cualquiera que quiera aprender a dibujar y no tenga muchos recursos pueda empezar y luego ya avanzar algo más serio. Vamos, creo que aquí es un ganar-ganar. Y sin nada más que añadir, querido viajero, échale un vistazo a la descripción, encontrarás mi Patreon, encontrarás la galería de imágenes, que estoy haciendo una galería de imágenes con alumnos para que tengas referencias visuales siempre que quieras. Tienes un libro gratis de dibujo también en la descripción y tienes un Patreon con el cual me puedes apoyar como un mecenas. Y también tienes dos canales, uno de cine, pelis con amigos, y otro de escritura, sueño por una crónica. Échale un vistazo a todo tranquilamente, descúbrelo sin prisas y sin nada más que añadir, que encuentres bendiciones en tu aventura. Karma Nimeldus.